Todo llega a su tiempo. Aprende a fluir con la vida, filosofía budista. En algún momento de la vida, todos hemos sentido esa presión invisible que nos empuja a correr más rápido, a lograr más, a alcanzar antes. Vivimos en una era donde la inmediatez se ha convertido en una obsesión. Queremos respuestas ahora, éxito ahora, amor ahora, resultados ahora. Pero, ¿qué sucede cuando la vida no responde a ese ritmo? ¿Qué ocurre cuando todo parece ir más lento de lo que deseamos? Es en ese espacio de tensión donde nace la frustración, la ansiedad y muchas veces el sufrimiento. La filosofía budista nos invita a detenernos y mirar más allá de esa urgencia constante. Nos enseña que la vida no está en contra nuestra, que no existe un retraso real en nuestro camino, sino un ritmo natural que no siempre coincide con nuestras expectativas. Todo llega a su tiempo, no antes, no después. Exactamente cuando debe llegar. Aceptar esto no es resignarse, no es rendirse, no es abandonar los sueños. Es comprender profundamente que la existencia tiene una inteligencia propia, una armonía invisible que conecta cada evento, cada encuentro y cada aprendizaje. Es aprender a fluir con la vida en lugar de luchar contra ella. Fluir no significa pasividad, significa moverse con conciencia, con presencia, con aceptación. Significa hacer lo que está en tus manos, pero soltar la necesidad de controlar los resultados. Significa confiar en el proceso, incluso cuando no entiendes el camino. En este viaje que estás a punto de comenzar, exploraremos cómo la filosofía budista nos enseña a confiar en los tiempos de la vida, a soltar la ansiedad por el control y a encontrar paz en el presente. Porque cuando dejas de resistir, todo comienza a alinearse, y es ahí donde ocurre la verdadera transformación, la ilusión del control y el origen del sufrimiento. Desde que somos pequeños, nos enseñan que debemos controlar nuestra vida. Nos dicen que debemos planificar cada paso, anticipar cada resultado, evitar cada error. Se nos inculca la idea de que si hacemos todo correctamente, la vida responderá de la misma manera. Pero esta creencia, profundamente arraigada en nuestra mente, es una de las principales fuentes de sufrimiento. El budismo enseña que el control absoluto es una ilusión, no porque no tengamos ninguna influencia sobre nuestra vida, sino porque la realidad está compuesta por múltiples factores interdependientes que escapan a nuestro dominio. Todo está en constante cambio, todo está conectado, todo fluye. Cuando intentamos controlar lo incontrolable, entramos en conflicto con la naturaleza misma de la existencia. Queremos que las cosas sucedan cuando nosotros lo decidimos. Queremos que las personas actúen como esperamos. Queremos evitar el dolor y aferrarnos al placer. Pero la vida no funciona así. El sufrimiento nace precisamente de esa resistencia. No sufrimos por lo que ocurre, sino por nuestra incapacidad de aceptar lo que ocurre. Queremos que la realidad sea diferente, y en esa lucha constante nos desgastamos. Imagina el agua de un río. El agua no lucha contra las rocas, no intenta cambiar su forma, no se detiene a discutir con el camino, simplemente fluye, se adapta, rodea los obstáculos, continúa avanzando y sin embargo llega siempre a su destino. Nosotros, en cambio, intentamos ser como la roca, rígidos, resistentes, inflexibles. Y cuando la vida nos empuja, nos quebramos. La ilusión del control nos hace creer que si algo no está sucediendo, es porque algo está mal. Nos hace pensar que estamos atrasados, que otros van más rápido, que estamos perdiendo el tiempo. Pero la verdad es que cada proceso tiene su propio ritmo. Una semilla no se convierte en árbol de la noche a la mañana. Necesita tiempo bajo la tierra, oscuridad, silencio, paciencia. Si intentaras acelerar ese proceso, destruirías su crecimiento. Lo mismo ocurre con nosotros.
Queremos resultados sin transformación. Queremos éxito sin proceso. Queremos claridad sin incertidumbre. Pero la vida no entrega nada fuera de su tiempo correcto. Cuando comprendemos que no todo depende de nosotros, que no todo puede ser forzado, que no todo puede ser previsto, algo dentro de nosotros comienza a relajarse. Dejamos de tensarnos contra la realidad. Dejamos de luchar contra el flujo natural de las cosas. Esto no significa dejar de actuar. Significa actuar sin apego. Hacer lo que corresponde en el momento presente, sin obsesionarse con el resultado final. Es confiar en que lo que debe llegar, llegará. El budismo habla de la impermanencia como una verdad fundamental. Todo cambia. Nada permanece igual. Las situaciones difíciles pasan. Los momentos de alegría también. Nada es fijo. Nada es definitivo. Entonces, ¿por qué intentamos controlar algo que, por naturaleza, está en constante transformación? Porque tenemos miedo. Miedo a la incertidumbre. Miedo a no saber. Miedo a perder. Miedo a no llegar. Miedo a que las cosas no salgan como queremos, pero ese miedo es precisamente lo que nos impide vivir plenamente. Nos mantiene atrapados en el futuro, en lo que podría pasar, en lo que debería pasar, en lo que deseamos que pase. Y mientras tanto, la vida está ocurriendo ahora. Aprender a soltar el control no es fácil, requiere práctica, requiere conciencia. Requiere observar nuestros pensamientos, nuestras expectativas, nuestras resistencias. Cada vez que sientas ansiedad por algo que aún no ha sucedido, pregúntate, ¿esto está bajo mi control? Si la respuesta es no, entonces lo único que puedes hacer es soltar. Cada vez que te sientas frustrado porque algo no está ocurriendo en el tiempo que deseas, recuerda, la vida no está retrasada. Simplemente está siguiendo su propio ritmo. Fluir con la vida es confiar en ese ritmo. Es entender que no todo tiene que ser forzado. Es aceptar que hay momentos para actuar y momentos para esperar. Y sobre todo, es comprender que el tiempo de la vida es perfecto, incluso cuando no coincide con nuestros deseos. Cuando sueltas la necesidad de controlar, descubres algo poderoso. La paz no está en que las cosas sucedan como quieres, sino en aceptar profundamente cómo están sucediendo. Y desde ese lugar, todo comienza a transformarse. El arte de la paciencia consciente y la confianza en el proceso. Vivimos en una cultura que ha perdido la capacidad de esperar. Todo a nuestro alrededor está diseñado para la rapidez. Mensajes instantáneos, entregas en el mismo día, resultados inmediatos. Esta velocidad constante ha condicionado nuestra mente a creer que todo debe suceder rápido, que esperar es perder el tiempo, que la paciencia es una debilidad. Pero desde la perspectiva de la filosofía budista, la paciencia no es pasividad ni resignación, es una forma profunda de sabiduría. La paciencia consciente es la capacidad de permanecer presente sin ansiedad, mientras la vida sigue su curso natural. No es simplemente aguantar el paso del tiempo, sino vivir ese tiempo con atención, con apertura y con confianza. Es entender que el proceso tiene tanto valor como el resultado, y que apresurar las cosas muchas veces interfiere con su desarrollo correcto. Cuando no tenemos paciencia, vivimos en una constante sensación de carencia. Siempre sentimos que falta algo, que no hemos llegado, que aún no es suficiente. Esa sensación nos empuja a buscar más, a correr más, a exigir más. Pero incluso cuando conseguimos lo que deseamos, la satisfacción es breve, porque la mente inmediatamente se enfoca en el siguiente objetivo. Así se crea un ciclo interminable de insatisfacción. El budismo enseña que esta insatisfacción nace del apego, el apego a los resultados, a las expectativas, a las ideas que tenemos sobre cómo debería ser la vida.
Queremos que todo encaje en nuestro plan mental y cuando no lo hace, sentimos frustración. Pero la vida no está diseñada para cumplir nuestras expectativas, está diseñada para enseñarnos, transformarnos y hacernos crecer. La paciencia consciente rompe ese ciclo, nos invita a detenernos, a observar, a aceptar el momento presente tal como es, sin la necesidad de que sea diferente. Nos enseña que no todo tiene que resolverse hoy, que no todo tiene que estar claro ahora, que no todo tiene que avanzar al ritmo que queremos. Imagina que estás construyendo algo importante en tu vida, una relación, un proyecto, una transformación personal. Si intentas forzar ese proceso, si quieres resultados inmediatos, corres el riesgo de construir algo frágil, inestable, superficial. Pero si permites que ese proceso se desarrolle con tiempo, con atención, con dedicación, entonces lo que construyes tiene raíces profundas. La paciencia es lo que permite que esas raíces crezcan. Pero para desarrollar paciencia es necesario confiar. Y aquí entra un elemento clave, la confianza en el proceso de la vida. No una confianza ciega, sino una comprensión profunda de que todo lo que ocurre tiene un propósito dentro de nuestro camino, incluso si no lo entendemos en el momento. Muchas veces, lo que interpretamos como retraso es en realidad preparación. Lo que vemos como un obstáculo es en realidad una protección. Lo que sentimos como una pérdida es en realidad una redirección. Pero como no vemos el panorama completo, nos desesperamos. Queremos entenderlo todo de inmediato, queremos certezas, queremos garantías. Pero la vida no funciona con garantías, funciona con experiencias. El budismo nos invita a soltar la necesidad de entender todo y, en cambio, experimentar plenamente cada momento. A confiar en que cada etapa tiene su razón de ser, aunque no sea evidente. A aceptar que hay procesos invisibles que están ocurriendo, que están alineando circunstancias, que están preparando caminos. Piensa en todo lo que en tu vida llegó en el momento justo, aunque en su momento parecía tarde. Piensa en esas situaciones donde algo no funcionó como querías, pero con el tiempo comprendiste que fue lo mejor que pudo haber pasado. Esos momentos son pruebas de que la vida tiene una inteligencia más amplia que nuestra percepción inmediata. La paciencia consciente no elimina la incertidumbre, pero cambia nuestra relación con ella. En lugar de verla como una amenaza, comenzamos a verla como un espacio de posibilidad. En lugar de resistirla, aprendemos a habitarla. Esto no significa que no debas tener metas o aspiraciones. Significa que no debes atarte emocionalmente a cuándo y cómo deben suceder. Significa que haces tu parte, pero sueltas el resultado. Que avanzas, pero sin ansiedad. Que confías, incluso cuando no tienes todas las respuestas. Uno de los mayores desafíos es lidiar con la comparación. Vivimos comparando nuestro ritmo con el de otros. Vemos a personas que aparentemente avanzan más rápido, que logran cosas antes, que parecen estar más adelante en la vida. Y eso genera una sensación de atraso, de insuficiencia. Pero cada camino es único, cada proceso es distinto. Lo que a alguien le toma 1 año, a otro puede tomarle 10. Y eso no significa que uno esté mejor o peor. Significa simplemente que están viviendo procesos diferentes. Compararte solo te aleja de tu propio camino, te desconecta de tu ritmo natural, te hace querer acelerar algo que tal vez necesita tiempo. La paciencia consciente es volver a ti. Es reconocer que tu proceso es válido, que tu tiempo es correcto, que tu camino tiene sentido. Es dejar de mirar hacia afuera para validar tu avance y empezar a mirar hacia adentro. Practicar la paciencia implica también aceptar las emociones que surgen en el proceso. La frustración, la duda, la impaciencia, el miedo. Todo eso forma parte del camino. No se trata de eliminar esas emociones, sino de observarlas sin dejar que te controlen.
Cuando sientas impaciencia, no la rechaces. Obsérvala. Pregúntate de dónde viene. ¿Qué está intentando decirte? Muchas veces la impaciencia es simplemente una forma de miedo disfrazado, miedo a no llegar, miedo a no ser suficiente, miedo a perder oportunidades. Pero cuando te das el espacio para observar ese miedo, pierde fuerza. Ya no necesitas actuar desde él. Puedes elegir responder desde la calma. La paciencia también está profundamente conectada con la presencia. Cuando estás completamente presente, la urgencia desaparece. Porque la urgencia vive en el futuro, en lo que aún no ha ocurrido. Pero la vida real ocurre ahora. Cuando te conectas con el momento presente, descubres que no falta nada, que en este instante, tal como es, hay plenitud. Y desde esa plenitud, puedes avanzar sin ansiedad. Aprender a fluir con la vida implica confiar en que cada cosa llega en el momento adecuado. Pero esa confianza no se construye de la noche a la mañana. Se cultiva, se practica, se fortalece con la experiencia. Cada vez que eliges no forzar algo, estás fortaleciendo esa confianza. Cada vez que aceptas un momento difícil sin resistencia, estás desarrollando paciencia. Cada vez que dejas de compararte y te enfocas en tu propio camino, estás alineándote con tu proceso. Y poco a poco, sin darte cuenta, algo cambia dentro de ti. La ansiedad disminuye, la frustración se disuelve, la necesidad de control pierde fuerza, y en su lugar aparece una sensación de calma, de claridad, de confianza. Empiezas a comprender que no estás atrasado, no estás perdiendo el tiempo, no estás fallando, simplemente estás en tu proceso. Y tu proceso tiene su propio tiempo. Cuando aceptas esto profundamente, dejas de luchar contra la vida y comienzas a caminar con ella. Y es en ese momento cuando todo empieza a fluir. El desapego como clave para liberar el flujo natural de la vida. Uno de los principios más profundos y transformadores de la filosofía budista es el desapego. Sin embargo, este concepto suele ser malinterpretado. Muchas personas creen que desapegarse significa dejar de sentir, volverse frío, distante o indiferente. Pero en realidad, el desapego no tiene nada que ver con la ausencia de emociones. Tiene que ver con la libertad frente a ellas. El desapego es la capacidad de experimentar la vida plenamente sin aferrarse a nada. Es amar sin poseer. Actuar sin obsesionarse con el resultado. Vivir sin depender de que las cosas sean de una forma específica. Es una forma de relacionarse con la realidad desde la libertad interior. El apego, por otro lado, es la raíz de gran parte del sufrimiento humano. Nos apegamos a personas, a resultados, a expectativas, a identidades, a planes. Queremos que las cosas permanezcan como nos hacen sentir bien. Queremos que no cambien. Queremos asegurarlas, controlarlas, retenerlas. Pero la vida, por su naturaleza, es impermanente. Todo cambia, todo se transforma. Nada permanece igual. Y cuando intentamos aferrarnos a algo que inevitablemente va a cambiar, sufrimos. El problema no es tener deseos. El problema es depender emocionalmente de que esos deseos se cumplan exactamente como los imaginamos. Cuando nuestra paz depende de un resultado específico, nos volvemos vulnerables, porque cualquier desviación de ese resultado genera frustración. El desapego nos enseña a deshacer esa dependencia. Nos invita a actuar, a desear, a construir, pero sin perder nuestra paz. Si las cosas no salen como esperamos, nos recuerda que podemos comprometernos con la vida sin encadenarnos a sus resultados. Imagina que estás sosteniendo arena en tus manos. Si cierras el puño con fuerza para retenerla, la arena se escapa entre tus dedos. Pero si mantienes la mano abierta, la arena permanece. Así funciona el desapego.
Cuando intentas controlar demasiado, cuando te aferras con intensidad, generas tensión, y esa tensión bloquea el flujo natural de las cosas. Pero cuando sueltas, cuando confías, cuando permites, todo encuentra su lugar. El desapego no significa que no te importe, significa que no necesitas que algo sea de cierta manera para estar en paz. Significa que puedes amar profundamente a alguien sin intentar cambiarlo o poseerlo. Significa que puedes trabajar con dedicación en un proyecto sin desesperarte si los resultados tardan en llegar. Esto es especialmente importante cuando hablamos del tiempo. Muchas veces nos apegamos a la idea de cuándo deben suceder las cosas. Queremos que algo ocurra en un momento específico. Y si no ocurre, sentimos que algo está mal. Pero el apego al tiempo es una de las formas más sutiles de sufrimiento. Decimos, a esta edad ya debería haber logrado esto, ya debería haber encontrado a esa persona, ya debería estar en otro lugar. Estas ideas crean una presión constante, nos hacen sentir atrasados, insuficientes, perdidos, pero ¿según quién? ¿Según qué estándar? El desapego nos invita a soltar esas expectativas rígidas, a dejar de medir nuestra vida con reglas externas, a confiar en que cada proceso tiene su propio ritmo, independiente de lo que creemos que debería ser. Cuando te desapegas del cuándo, comienzas a valorar el ahora. Dejas de vivir en función de un futuro idealizado y empiezas a habitar el presente con mayor plenitud. Esto no significa que dejes de tener metas. Significa que no conviertes esas metas en condiciones para tu felicidad. Puedes desear algo profundamente, trabajar por ello, avanzar hacia ello, pero sin sufrir si aún no ha llegado. Porque entiendes que lo importante no es solo el destino, sino todo lo que te conviertes en el camino. El desapego también implica soltar el pasado. Muchas veces no fluimos con la vida porque seguimos aferrados a lo que ya ocurrió, a errores, a pérdidas, a decisiones, a momentos que no podemos cambiar. Revivimos situaciones una y otra vez en nuestra mente, intentando encontrar una respuesta diferente, un desenlace distinto. Pero eso solo nos mantiene atrapados, nos desconecta del presente, nos impide avanzar. El budismo enseña que el pasado ya no existe, excepto en nuestra mente, y cada vez que nos aferramos a él, estamos creando sufrimiento en el presente. Desapegarse del pasado no significa olvidar, significa aceptar. Significa integrar la experiencia sin cargar con su peso emocional. Significa aprender, pero no quedarse atrapado. De la misma manera, desapegarse del futuro es dejar de vivir en la anticipación constante, es dejar de preocuparse por lo que podría pasar, es confiar en que cuando llegue el momento sabrás cómo actuar. El desapego nos devuelve al único lugar donde la vida realmente ocurre, el presente. Y es en el presente donde todo fluye. Cuando no estás atrapado en el pasado ni ansioso por el futuro, tu mente se vuelve más clara, tus decisiones se vuelven más conscientes, tus acciones se alinean con lo que realmente importa. El desapego también transforma la manera en que enfrentamos las dificultades. Cuando estás apegado, cualquier obstáculo se siente como una amenaza. Pero cuando estás desapegado, los obstáculos se convierten en parte del camino. Dejas de verlos como problemas y comienzas a verlos como procesos, como oportunidades de aprendizaje, de crecimiento, de transformación. Esto cambia completamente tu experiencia de vida. Ya no necesitas que todo sea perfecto para sentirte bien. Ya no necesitas que todo salga como esperabas para estar en paz. Porque entiendes que la vida no está obligada a cumplir tus expectativas, y al mismo tiempo descubres algo poderoso. Cuando dejas de aferrarte, las cosas comienzan a llegar con mayor naturalidad, porque ya no hay resistencia. El desapego elimina la tensión, libera la energía,
Permite que la vida fluya sin obstáculos internos, y en ese estado de fluidez, todo se vuelve más ligero. Tus relaciones se vuelven más auténticas, tus decisiones más claras, tu camino más alineado. Empiezas a experimentar una sensación de libertad que no depende de circunstancias externas. Y esa libertad es la verdadera paz. El desapego no es algo que se logra de un día para otro. Es una práctica constante, es observar cuándo te estás aferrando, cuándo estás resistiendo, cuándo estás intentando controlar, y poco a poco ir soltando. Soltar no es perder, soltar es liberar, es confiar en que lo que es para ti no necesita ser forzado. Es entender que lo que se va tal vez nunca fue realmente tuyo, y es aceptar que lo que viene llegará en su momento correcto. Cuando integras el desapego en tu vida, dejas de luchar contra el flujo natural de la existencia. Y entonces, la vida deja de ser una batalla y comienza a convertirse en un viaje. La sabiduría de aceptar el presente y vivir en armonía con el ahora. Hay una verdad simple pero profundamente transformadora que la filosofía budista nos recuerda una y otra vez. La vida solo ocurre en el presente, no en el pasado que ya no existe, ni en el futuro que aún no ha llegado, sino aquí, en este instante exacto. Sin embargo, la mayoría de las personas vive desconectada de este momento, atrapada entre recuerdos y proyecciones, entre lo que fue y lo que podría ser. Esa desconexión es una de las principales causas del sufrimiento. Porque cuando no estamos en el presente, estamos resistiendo la vida tal como es. Estamos deseando que sea diferente, que cambie, que se acelere, en que retroceda. Y en esa resistencia constante, perdemos la paz. Aceptar el presente no significa conformarse con todo lo que ocurre, ni resignarse a una vida pasiva. Significa reconocer la realidad tal como es, sin negarla, sin distorsionarla, sin luchar contra ella internamente. Es el punto de partida para cualquier cambio verdadero. Si no aceptas dónde estás, no puedes avanzar con claridad. Si rechazas tu situación actual, tus decisiones estarán guiadas por la frustración, por la ansiedad, por el deseo de escapar, en lugar de estar guiadas por la conciencia. La aceptación es poder ver con claridad, es decir, esto es lo que hay ahora. Sin dramatizar, sin victimizarse, sin añadir historias mentales innecesarias, porque muchas veces el sufrimiento no viene de la situación en sí, sino de la historia que construimos alrededor de ella. No es solo lo que ocurre, sino lo que pensamos sobre lo que ocurre. No es solo el hecho, sino la interpretación. El budismo nos enseña a observar esos pensamientos sin identificarnos con ellos, a verlos como lo que son, construcciones mentales que van y vienen, no verdades absolutas. Cuando aprendes a observar tu mente, comienzas a darte cuenta de cuánto tiempo pasas fuera del presente, pensando en lo que deberías haber hecho diferente, imaginando lo que podría salir mal, comparando tu vida con la de otros, creando escenarios que no están ocurriendo, y mientras tanto, el momento presente pasa desapercibido. Aceptar el presente es regresar, es volver a este instante una y otra vez, es habitar tu vida en tiempo real. Y cuando lo haces, algo cambia. La ansiedad disminuye, porque ya no estás proyectándote constantemente hacia el futuro. La culpa se disuelve, porque ya no estás atrapado en el pasado. La mente se calma, porque deja de luchar contra lo que es. En ese estado de presencia, puedes ver con mayor claridad lo que realmente necesitas hacer. Tus acciones dejan de ser reacciones impulsivas y se convierten en respuestas conscientes. La aceptación también nos permite encontrar paz incluso en momentos difíciles, porque aunque no podamos cambiar ciertas circunstancias de inmediato, sí podemos cambiar la forma en que nos relacionamos con ellas. No siempre podemos controlar lo que sucede, pero siempre podemos elegir cómo responder.
Y esa elección nace en el presente. Muchas personas creen que serán felices cuando algo cambie, cuando consigan cierto objetivo, cuando llegue cierta persona, cuando desaparezca cierto problema. Pero esa forma de pensar pospone la paz indefinidamente, porque siempre habrá algo más, siempre habrá otro objetivo, otro deseo, otra preocupación. La paz no está en el futuro. Está en la forma en que vives el presente. Aceptar el presente no significa dejar de mejorar tu vida, significa dejar de condicionar tu bienestar a un momento futuro. Significa poder decir, aunque aún haya cosas que quiero cambiar, puedo estar en paz ahora. Esa es una de las mayores libertades que puedes experimentar. Cuando aceptas el presente, dejas de huir de tu vida. Dejas de esperar a que algo externo te salve o te complete. Comienzas a asumir la responsabilidad de tu experiencia interna y desde ahí todo cambia. Tus relaciones mejoran porque dejas de proyectar expectativas irreales sobre los demás. Comienzas a ver a las personas tal como son, no como quieres que sean. Tu trabajo se vuelve más significativo, porque dejas de verlo solo como un medio para un fin y empiezas a involucrarte plenamente en lo que haces. Tus decisiones se vuelven más claras, porque ya no están nubladas por el miedo o la urgencia. Aceptar el presente también implica aceptar tus emociones. No rechazar lo que sientes, no intentar reprimirlo, no juzgarlo como bueno o malo. Si sientes tristeza, la aceptas. Si sientes miedo, lo observas. Si sientes incertidumbre, la permites, porque al resistir las emociones las haces más intensas, pero al aceptarlas les das espacio para transformarse. Esto no significa quedarte atrapado en ellas, sino permitir que fluyan sin apego. Las emociones, como todo en la vida, son impermanentes, vienen y van. Y cuando no te aferras a ellas ni las rechazas, su paso es más natural. El presente también es el único lugar donde puedes actuar. No puedes cambiar el pasado, no puedes actuar en el futuro. Todo lo que puedes hacer, lo haces ahora. Y cuando estás plenamente presente, tus acciones son más efectivas, porque no están contaminadas por la ansiedad ni por el arrepentimiento. Estás aquí, haciendo lo que necesitas hacer con total atención. Eso es fluir con la vida. Fluir no es dejarse llevar sin dirección, sino moverse en armonía con el momento. Es responder a lo que la vida presenta en lugar de resistirse a ello. Es como bailar con la realidad en lugar de pelear con ella. Y en ese baile hay una inteligencia natural. Una sincronía que no puedes forzar, pero que puedes sentir cuando estás presente. Muchas veces, las respuestas que buscas no llegan cuando estás pensando intensamente en ellas. Llegan cuando estás presente, cuando estás tranquilo, cuando dejas de forzar. Porque en ese estado de calma, la mente se abre, la intuición se activa, la claridad aparece. Aceptar el presente es abrir esa puerta, es confiar en que este momento, tal como es, tiene algo que enseñarte, algo que ofrecerte, algo que necesitas para tu camino. Incluso si no lo entiendes aún, la vida no siempre es cómoda, no siempre es clara, no siempre es fácil, pero siempre es real, y solo puedes vivirla plenamente cuando la aceptas. Cada momento es único, irrepetible, nunca volverá a ser exactamente igual. Y cuando te das cuenta de eso, comienzas a valorar más lo que tienes ahora. Dejas de esperar el momento perfecto y comienzas a vivir el momento real, porque la perfección no está en que todo sea como quieres, sino en que todo es exactamente como es. Aceptar el presente es reconocer esa perfección en medio de la imperfección. Es encontrar paz en medio del cambio, es descubrir que no necesitas que nada más suceda para empezar a vivir, porque ya estás viviendo, aquí, ahora. Y cuando te permites estar completamente en este momento,
La vida deja de ser algo que persigues y se convierte en algo que experimentas plenamente. Confiar en el tiempo de la vida y rendirse al flujo universal. Después de comprender la ilusión del control, cultivar la paciencia, practicar el desapego y aprender a aceptar el presente, llegamos a una de las enseñanzas más profundas y liberadoras de la filosofía budista: confiar plenamente en el tiempo de la vida. Esta confianza no es ingenua ni pasiva. Es una entrega consciente, una rendición interna que nace de la comprensión de que la existencia tiene un orden que va más allá de nuestra mente limitada. Rendirse al flujo universal no significa abandonar la acción ni dejar de tomar decisiones. Significa soltar la lucha interna contra lo que es, dejar de forzar los tiempos, dejar de insistir en que las cosas deben suceder según nuestros deseos. Es comprender que hay una inteligencia mayor operando en cada momento, una sincronía que no siempre podemos ver, pero que siempre está presente. La mente humana quiere certeza, quiere garantías, quiere seguridad, quiere saber exactamente cuándo y cómo ocurrirán las cosas. Pero la vida no funciona bajo esos términos. La vida es movimiento, es cambio constante, es incertidumbre. Y cuando tratamos de encajarla en estructuras rígidas, generamos sufrimiento. Confiar en el tiempo de la vida es aceptar esa incertidumbre sin miedo. Es caminar sin tener todas las respuestas. Es avanzar sin ver todo el camino. Es permitir que las cosas se revelen paso a paso. Muchas veces creemos que si algo no ha llegado, es porque algo está mal con nosotros. Pensamos que no somos suficientes, que no hemos hecho lo correcto, que estamos atrasados, pero esta forma de pensar ignora una verdad fundamental. Cada cosa tiene su propio tiempo de maduración. Hay procesos que requieren silencio, hay aprendizajes que solo se integran con experiencia, hay cambios internos que no son visibles desde afuera, pero que están ocurriendo profundamente dentro de nosotros. Cuando intentamos acelerar esos procesos, interferimos con su desarrollo natural. Es como intentar abrir una flor antes de que esté lista. No solo no florecerá más rápido, sino que se dañará. La vida no se retrasa, la vida prepara. Cada momento en el que sientes que nada está pasando, en realidad algo está ocurriendo. Tal vez estás desarrollando paciencia. Tal vez estás soltando viejas creencias. Tal vez estás siendo redirigido hacia algo más alineado contigo. Pero como no vemos esos procesos internos, los interpretamos como vacío, como estancamiento. Y ahí es donde la confianza se vuelve esencial. Confiar no es saber. Confiar es avanzar sin saber. Es decir, no entiendo completamente lo que está pasando, pero elijo no resistirme, elijo seguir adelante con apertura. Esta confianza transforma completamente la manera en que experimentas la vida, porque ya no necesitas tener todo bajo control para sentirte en paz. Ya no necesitas que las cosas sean claras para poder avanzar. Comienzas a sentir una estabilidad interna que no depende de las circunstancias externas. Y desde esa estabilidad puedes enfrentar cualquier situación con mayor claridad. Confiar en el tiempo de la vida también implica soltar la urgencia. Esa sensación constante de que todo debe suceder ya. Esa presión interna que te dice que estás perdiendo tiempo, que deberías estar en otro lugar, que necesitas correr. Esa urgencia no viene de la realidad, viene de la mente. Y cuando aprendes a observarla sin identificarte con ella, pierde fuerza. Empiezas a darte cuenta de que no hay una línea de tiempo universal que debas seguir. No hay una edad correcta para lograr algo. No hay un orden fijo para vivir la vida. Cada camino es único, cada historia es distinta y cada proceso tiene su propio ritmo.
Cuando aceptas esto profundamente, dejas de compararte, dejas de sentirte atrasado, dejas de presionarte innecesariamente, empiezas a vivir con más ligereza. Rendirse al flujo universal también significa confiar en que lo que es para ti llegará. No porque estés esperando sin hacer nada, sino porque estás alineado con tu proceso. Cuando estás alineado, tus acciones nacen desde la claridad, no desde la ansiedad. Y eso cambia completamente los resultados. Muchas veces, cuando estamos desesperados por algo, actuamos desde el miedo. Tomamos decisiones impulsivas, forzamos situaciones, insistimos donde no hay apertura, y eso genera más bloqueos. Pero cuando confiamos, nuestras acciones son más naturales. No necesitan ser forzadas, surgen en el momento adecuado. Y lo más interesante es que cuando dejamos de perseguir obsesivamente algo, muchas veces ese algo comienza a acercarse, porque ya no hay resistencia. La resistencia es lo que bloquea el flujo, y la confianza es lo que lo permite. El flujo universal no es algo externo a ti, tú eres parte de ese flujo. Tu vida, tus decisiones, tus experiencias, todo está conectado con ese movimiento más grande. Cuando te alineas con él, sientes una sensación de coherencia. Las cosas comienzan a encajar de formas que antes no comprendías. No significa que todo sea fácil, significa que todo tiene sentido, incluso los momentos difíciles, especialmente los momentos difíciles. Porque muchas veces las situaciones que más nos desafían son las que más nos transforman, son las que nos obligan a soltar lo que ya no funciona, a cuestionar lo que dábamos por hecho, a crecer más allá de nuestros límites. Pero si no confiamos, interpretamos esos momentos como errores, como castigos, como señales de que algo está mal, y resistimos. Y esa resistencia prolonga el sufrimiento. Pero cuando confiamos, incluso en medio de la dificultad, algo cambia. No necesariamente cambia la situación de inmediato, pero cambia nuestra relación con ella. Y esa nueva relación abre nuevas posibilidades. La rendición al flujo universal no es debilidad, es sabiduría. Es reconocer que no necesitas luchar contra la vida para vivirla plenamente. Es entender que puedes colaborar con ella, en lugar de resistirla. Es aceptar que hay momentos para actuar y momentos para esperar, y que ambos son igualmente importantes. Cuando confías en el tiempo de la vida, comienzas a vivir con más serenidad. Ya no necesitas apresurar los procesos, ya no necesitas controlar cada detalle, te permites vivir. Y en esa permisividad descubres una libertad profunda, la libertad de no saber y estar bien con ello, la libertad de no tener todo resuelto y aún así sentir paz, la libertad de avanzar sin miedo constante. Esa libertad es el verdadero equilibrio, y desde ese equilibrio todo fluye de manera más natural. Las oportunidades llegan en el momento adecuado. Las personas aparecen cuando deben aparecer. Las respuestas surgen cuando estás listo para recibirlas. Nada se adelanta, nada se retrasa, todo llega a su tiempo, y cuando realmente comprendes esto, dejas de pelear con la vida, dejas de exigirle, dejas de cuestionarla constantemente y comienzas a confiar de una manera profunda, silenciosa, estable. Y es en esa confianza donde ocurre algo extraordinario. La ansiedad desaparece. La presión se disuelve, la mente se calma y el corazón se abre. Porque ya no estás intentando controlar el río, ahora estás fluyendo con él. Y al hacerlo, descubres que la vida no era algo que tenías que dominar, era algo que simplemente tenías que aprender a vivir.